El título del mensaje para el día de hoy es un título fuerte, duro. Dice: 2 puertas, 2 caminos, una decisión. Hoy estamos leyendo en la versión Nueva Traducción Viviente y dice así la palabra en Mateo 7, del 13 al 14, y luego les doy una explicación. Solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carrera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil. Y son solo unos pocos los que alguna vez la encuentran. Hermanos, estamos llegando al final del capítulo del Sermón del Monte en los capítulos 5, 6 y 7. Estamos en el capítulo 7 y nos aproximamos al cierre. Pero deben ustedes tener en cuenta que todo el capítulo 7 que venimos predicando es un capítulo de juicio. Así como el Señor venía enseñándonos desde el capítulo 5, verso 1, acerca de las bienaventuranzas, y dijo: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué quiso decir el Señor con todo esto? El Señor lo que nos vino a enseñar es que hay un reino de los cielos. Hay un reino que Él creó y sus hijos, es decir, su iglesia, formamos parte de ese reino. Por lo tanto, empieza a darnos instrucción y nos dice: bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia. Y nos habla de todas las bienaventuranzas y nos da la enseñanza de que tenemos que perdonar. Que cuando ayunemos, lo hagamos con un corazón lleno de amor, dispuesto para el Señor. Que aprendamos a sacar el tronco que hay en nuestro ojo para ahí sí poder ver la viga que está en el ojo de nuestro hermano. Es decir, que no juzguemos con ninguna ligereza a nadie, sino que siempre nos miremos primero a nosotros mismos. Particularmente en Colombia se critica mucho y lo hemos visto, sobre todo en estos últimos tiempos. La condena aquí, la condena allá, el enjuiciamiento aquí, el enjuiciamiento allí, la pedrada allá, y genere indisposición y violencia por todos lados. Eso es lo que el Señor nos dice que tenemos que cambiar en nuestras vidas. Porque no son solo ellos los que lo hacen. Los que guardamos silencio y no hacemos nada, nos complacemos también con lo que hacen los malos. La voz de Cristo tiene que ser levantada a través de su iglesia. Pero la voz de Cristo se levanta a través del testimonio en sus hijos. A través de lo que hacemos. A través de cómo llevamos el mensaje a otros. De cómo evangelizamos, de cómo amamos. Hay gente que dice: no, yo respeto mucho, y es que mi papá o mi mamá o mis abuelitos o mis suegros pertenecen a tal sistema religioso y eso yo lo respeto. El Señor no te manda que hagas eso, sino que te manda a que lleves el mensaje de las buenas noticias de salvación a todos aquellos que no conocen a Cristo. Porque están entrando, miren, escúchenme esto, mis hermanos. Están entrando ellos por la puerta ancha. ¿Y a dónde conduce la puerta ancha? Aquí dice: la carrera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. ¿Por qué? Porque es que entrar al reino de los cielos, nos dice el Señor, que es un camino difícil y es una puerta muy angosta. Imagínense esas películas, no sé si alguno, creo que muchos las han visto,
las películas del El Señor del Sombrero, La Chaqueta de Piloto y El Látigo, ¿cómo era que se llamaba? Indiana Jones. En esas películas muestran en sus aventuras muchos laberintos por allá antiguos de rocas, de caminos angostos. La palabra del Señor nos enseña en la última predicación que tuvimos que en esos caminos angostos, y la palabra nos dice, no puede entrar sino uno a la vez. Si tú tienes hijos, tienes hijas, tienes abuelos, tíos, primos, familiares, todo lo que tengas, amistades, no puedes cogerlos de la mano e ir a meterte ni por la puerta angosta, ni andar mucho menos en el camino angosto, porque no puede entrar allí. La cabida es solo para uno a la vez. Por lo tanto, el que quiera cargar cositas, no las puede llevar, no puede entrar con ellas. Lleva orgullo, tiene que dejarlo. Lleva pena, lleva miedos, lleva ensimismamiento, tiene que dejarlo, tiene que despojarse, tiene que arrancarse todo lo que tiene. Lleva pornografía, lleva mentira, lleva crítica. ¿Qué lleva? Lleva un ego muy grande, que se resiste a Dios, que no quiere confesar que Jesucristo es el Señor. Y sufre por eso. Y por eso es que dice la palabra que muchos son los que prefieren ese camino ancho, que es la carrera que lleva al infierno, porque allí no hay ninguna exigencia. Cuando yo era jovencito, yo creo que tendría unos 19 años, un día nos reunimos con un ex cuñado y un amigo. Y ese amigo nos invitó a ir a una reunión, no sabíamos qué reunión, y fuimos. Era una tienda, y en esa tienda había un personaje que nos atendió, nos dio una cerveza, una Coca-Cola, pero cuando se sienta a la mesa, no sé qué hizo con las manos, pero apareció una culebra encima de la mesa. Nosotros nos aterramos. Y este personaje amigo de esa época dijo, es que los traje aquí porque quiero contarles algo. Yo vendí mi alma al diablo porque yo quiero ser multimillonario. Pasaron los años, efectivamente ese hombre es un multimillonario. El diablo le tiene la puerta ancha y son muchos los que quieren entrar por allí. Gracias al Señor y solo gracias a su misericordia y a su favor, mi ex cuñado y yo no entramos por allí. Yo estoy hoy aquí y aquel personaje del que les cuento sigue ahí, sigue siendo multimillonario. Pero eres tú quien elige qué camino es el que vas a escoger. El camino de la pornografía es un camino hacia el infierno. El camino de la intolerancia es un camino al infierno. El camino de las drogas, el camino de la verdad, el camino del solo resistirse a Dios y decir, no tengo tiempo para orar, no quiero leer tu palabra, no quiero estar contigo, es decirle a Dios, no quiero entrar en el camino. ¿Se acuerdan que el Señor en las enseñanzas que hemos recibido nos dijo, esto es lo que yo quiero que ustedes hagan? No sean como los escribas y fariseos, es decir, no sean como los religiosos, no sean como aquellos que pertenecen a un sistema religioso y que creen que van a obtener la vida eterna, pero viven una mentira, viven una desfachatez completa y cierran sus ojos y sus oídos y no quieren pertenecer al camino. Pero ojo con esto, sin embargo, y escúchalo bien, mi hermano, sin embargo, van a la iglesia cristiana. Y el Señor dice que tengamos cuidado.
Porque en la iglesia cristiana también hay infiltrados. Y tenemos que tener entendimiento, tenemos que tener discernimiento, tenemos que aprender a descubrir cuáles son los dones del Espíritu Santo que el Señor nos ha entregado para que podamos entender que estamos viviendo efectivamente una guerra espiritual. ¿Tú lo crees? Amén. Por eso dice, el acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil. Y son solo unos pocos los que alguna vez la encuentran. Dios, nuestro Creador, desde el principio nos dejó escrito en su palabra que el ser humano tiene que tomar decisiones y sus decisiones son trascendentales, pero obviamente entendidos en que somos predestinados, que somos escogidos bajo la soberanía de Dios, nuestro Padre Celestial. Y si estamos dentro de la iglesia del Señor Jesucristo, entonces no se trata de vístete así, camina así, haz esto o haz aquello. No, se trata de vivir la vida cristiana y ponerla en práctica e ir y enseñar a otros a conocer la verdad, porque estamos viviendo tiempos muy peligrosos. El enemigo está metido en los jardines infantiles, en los teatros, en las alacunas, en los centros comerciales, en las casas está metido el enemigo. Las estadísticas dicen que los niños más abusados, el lugar donde sucede es en sus propios hogares. Por eso debemos vivir atentos y por eso la iglesia del Señor tiene que prepararse, porque somos luz y sal de la tierra. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos brillando para otros? ¿Estamos brillando? ¿Qué tal si tu papá o tu mamá, perteneciendo a un sistema religioso que no es el verdadero, se muere hoy, uno de ellos o los dos? ¿Qué pasa? ¿A dónde va? Aquí lo dice claramente, la carrera al infierno es amplia y la puerta es ancha, es el camino que muchos eligen. Un día trabajaba yo en Sogamoso hace muchos años y había unos viejitos de apellido Guerrero. Todo el mundo los conocía en ese pueblo. Ellos se sentían orgullosos de vivir al lado de la catedral. La casa enseguida de la catedral era la casa de ellos. La historia de ese tiempo contaba que los viejitos Guerrero salían una vez al mes a la calle, el resto allá encerrados. Y salían una vez a la calle y eran los dueños de todos los locales comerciales que había en el marco de la plaza, o por lo menos la mayoría, la cuadra de aquí, la cuadra de acá, la cuadra de acá. Iban a cobrar los arriendos y donde quiera que entraban les daban una cervecita y los dos viejitos se tomaban su cervecita. ¿Ustedes se imaginan su estado a las 3 de la tarde? Llegaron a su casa, subieron la escalera y la viejita se le vino encima al viejito y se cayeron los dos y se mataron. Eligieron la carrera al infierno, que es amplia y muy ancha, peligrosa y lleva a la perdición y a descartar para siempre la vida eterna. ¿Qué hacemos nosotros? Entonces, mis hermanos, hoy vamos a dar una enseñanza tal como el Señor nos mandó. El Señor en el Sermón del Monte nos dio toda la instrucción: no sean como los escribas y fariseos. Cuando ayunen, hagan esto, desarmen su corazón, preséntense delante de mí, examínense a ustedes mismos, no juzguen. Pero nos dio el sentido del verdadero juzgar. No se preocupen por lo que les hace falta. Nos dio una serie de instrucciones para que aprendamos a ser
buenos hijos de Dios. El Señor no nos promete que nos saca de esta tierra, porque en esta tierra es donde estamos recibiendo el entrenamiento para entrar a la vida eterna. Amén. La iglesia del Señor pertenece al cuerpo de Cristo y pertenece al reino de los cielos que el Señor vino a establecer. Y la iglesia es responsable de ser luz y sal de la tierra y es responsable de brillar para el Señor. Eso es lo que hacemos. Por lo tanto, somos contraculturales. Entienda esto, mi hermano. Este mundo a ti te dice, tienes que ser esto o aquello para prosperar en este mundo. Eso es lo que dice este mundo. Y el Señor dice, ustedes no serán así. Ustedes son diferentes. Ustedes deben poner su mirada en Cristo, en el autor y consumador de la salvación. Por eso es que debemos vivir en el libro, porque somos la iglesia del Señor, somos la sociedad del libro. Esta es nuestra constitución. Y cuando el Señor nos habla en el Sermón del Monte, entonces viene a que examinemos nuestro corazón y nos da una enseñanza clara y nos dice, ustedes, les dejo este mensaje, pónganlo en práctica, vívanlo cada día, no lo ignoren, porque el que ignora mi palabra no prosperará. Mírense bien cada día a ustedes mismos. ¿Son chismosos? ¿Son criticones? ¿Son avaros? ¿Son egoístas? ¿Son mentirosos? ¿Participan de la murmuración? ¿Qué están haciendo con sus vidas? Cambien esa manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Es lo que el Señor quiere de nosotros. Pero quiere que seamos así donde quiera que vayamos. No solamente es para la casa. Es para que en la casa edifiquemos al esposo si él todavía no es creyente. Pero hay mujeres que dicen, no, yo mejor no le hablo porque es que todo tiene su tiempo, dice el Señor. No, el tiempo es hoy. En la predicación pasada hablábamos de que hoy es el día. ¿Se acuerdan? Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de redención. Hoy es el día de entregar y rendir nuestra vida al Señor. Por eso es que debemos negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir al Señor. Pero cuando el Señor nos enseñó o nos sigue enseñando para esta iglesia el Sermón del Monte, ¿será que Él solo se quedó centrado allá para que nosotros dijéramos, duramos casi un año o un año estudiando el Sermón del Monte? ¡Qué bonito! ¡Qué maravilloso! ¡Qué palabras tan elocuentes! ¿Para eso nos enseñaría el Señor el Sermón del Monte? Pues claro que no. El Señor nos dio el Sermón del Monte para que entendamos que toda la suma de su palabra es verdad. Que lo que está escrito en el Antiguo Testamento, tanto como en el Nuevo Testamento, es la palabra de Dios. Son los mandatos de Dios y somos los que nosotros como iglesia debemos verificar y atesorar en nuestro corazón, porque la palabra dice, en mi corazón he atesorado, en otra versión dice, he guardado tu palabra para no pecar contra ti. ¿Y por qué pecamos? Precisamente porque nos resistimos a orar, porque nos resistimos a leer su palabra, porque nos resistimos a aplicarla a nuestra vida. Y Dios quiere, nuestro Señor, que cambiemos esa manera de ver la vida cristiana. Porque eso sí es ser religioso. Entonces vamos a examinar. Y yo no voy a mencionar ya versículos, pero todo lo que voy a leer es lo que está escrito. Amén. Amén. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida, tú y tus descendientes
puedan vivir. Pero si te niegas a servir al Señor, elige ahora mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Amén. ¿Es lo que tú también dices? Amén. ¿Es lo que tú también deseas? Amén. Mira a tu familia en estos momentos y mira el laberinto angosto. No puedes cargar más. No puedes vivir más con miedos, con angustias, con preocupaciones. No puedes vivir más haciendo lo que ha estado mal, porque el Señor en toda esta serie a esta iglesia sí le ha venido hablando muy seriamente acerca de las decisiones que todos debemos tomar. Y tengo aquí un título que dice: 2 puertas. La entrada determina el destino. ¿Qué representa la primera puerta? La puerta ancha. ¿Saben qué representa? La independencia de Dios. No te quiero a ti, pero bendíceme. Señor, bendice mi trabajo, pero yo no quiero estudiar la palabra. Señor, bendice mi casa, pero yo no quiero orar. Señor, bendice todo lo que soy, pero yo no quiero ayunar. Bendice, Señor, todas mis necesidades, pero no voy a ir al camino porque no me interesan mis hermanos. Esa es la entrada a la puerta ancha. Y por eso les decía al comienzo de esta enseñanza que dentro de la iglesia del Señor muchos están en la puerta ancha, pero no quieren ir a la angosta. Delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Piensen seriamente en esto. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes de este mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. En otra versión dice, éramos objeto de la ira de Dios. Y dentro de la iglesia del Señor hay algunos que dicen, no, pero Dios ama al pecador, Dios lo que odia es el pecado. Y yo te digo a ti, hermano, ¿acaso es que el pecado es el que va a ir al reino de los cielos o va a ir al infierno? No, ninguno de los dos. El que va a ir al infierno es el pecador. ¿Es claro? ¿Es entendido? Entonces no volvamos a usar lenguajes religiosos mentirosos, porque no es cierto. El que peca contra el Señor peca, y la ira de Dios está desatada sobre él, a menos que se arrepienta genuinamente de sus pecados. Ustedes y yo, mis amados hermanos, vivíamos según el modelo del mundo, y el apóstol Pablo nos enseña y nos corrige: no sigan siguiendo la corriente de este mundo. Amén. Amén. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece. Porque cuando aman al mundo, el amor del Padre no está en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico,
un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo, mis hermanos, se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Y ahí nos está diciendo, despójense, quítense, no carguen más. ¿Por qué se angustian? ¿Por qué se preocupan cuando en el Sermón del Monte hemos escuchado, no te preocupes más, entrégame a mí todas las cargas? ¿Acaso se visten mejor que los lirios del campo? Ni siquiera Salomón vivió así. Iglesia, iglesia, iglesia. La puerta ancha es atractiva porque no exige arrepentimiento y el camino es amplio y por él entran muchos, pero debemos saber que van camino a la destrucción. Y como nunca más lo hemos visto en este tiempo. Lo estamos viendo en redes sociales. Todos los que van por ese camino a la destrucción y están convencidos del camino que están eligiendo, pero van hacia la destrucción. Ahora miremos la puerta estrecha. La puerta estrecha tiene un nombre, ¿saben cuál es? ¿Cómo? Dilo alto, en voz alta. Jesucristo es el nombre de la puerta estrecha. Yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente, si se dan cuenta, el evangelio de la libertad, y encontrarán buenos pastos. Esa es la libertad que el Señor nos da. El Señor no nos quiere llevar ya, nos quiere primero entrenar aquí, capacitar para que seamos verdaderos líderes, siervos de Jesucristo. Amén. Capacitarnos para ir allá. En la universidad, sí. En el colegio, sí. En el trabajo, sí. En instituciones de gobierno, sí. En el hogar, en el emprendimiento, en cuanto emprendamos y hagamos. Como padres, como hermanos, como tíos, como primos, como miembros de esta sociedad, el Señor quiere que nosotros seamos verdaderamente libres, porque a eso vino el Señor. Él fue el que compró nuestra libertad. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Entonces, ¿eso qué nos da a nosotros? Nos da identidad. Y cuando nos está dando identidad, el Señor nos está enseñando quiénes somos en Cristo. Y si a ti te preguntan, ¿quién eres? No puedes decir, yo soy papá, porque esa no es tu identidad. Ese es un rol que tú desempeñas. No puedes decir, yo soy mamá, yo soy tío, yo soy ciudadano. No puedes decir eso porque esos son roles que desempeñas. Pero lo que debes decir es, soy un hijo de Dios. Amén. Soy un siervo llamado para su gloria. Amén. Soy luz y sal de la tierra y vine para brillar y alumbrar en este mundo, siendo contracultural, cambiando la cultura de este mundo. A eso fue que vinimos. Eso fue lo que hizo el apóstol Pablo. Eso fue lo que hicieron los apóstoles de Jesucristo. ¿Tú quieres ese camino? Amén. Yo vivo en él, mis hermanos. Es lo que Dios quiere para ti. Es lo que el Señor quiere para ti. Porque Él dijo, en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado a ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Muchos dicen que todos los caminos le sirven, pero para ir a Dios existe una sola puerta. ¿Cómo se llama? Jesucristo. Dígalo más fuerte. Jesucristo. Jesucristo es la única puerta. Amén. Solamente en Él. Solamente es en Él. Hoy en día todos tienen un celular.
O por lo menos yo le veo un celular a todo el mundo, por todas partes donde uno va, todo el mundo tiene su celular. Y muchos descargan aplicaciones. Pero ¿de qué les sirve a muchos que descargan aplicaciones? Bueno, me incluyo. Si no sabemos para qué sirven. O no entramos allá a ver cómo se usan. ¿Nos servirán de algo? No. Pero muchos queremos bendiciones de Dios sin explorar la palabra. Aquí está la verdadera aplicación. Aquí es donde están todas las aplicaciones que el Señor quiere que encontremos para nuestra vida. Y nos las entregó en forma de promesas. No te dejaré ni te desampararé. Levántate y resplandece porque ha venido tu luz. Yo soy tu Dios quien te recogió. He aquí las viejas cosas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Ven al camino, porque en el camino yo te ayudaré. Yo te levantaré, yo te daré fuerzas nuevas. Cuando andes por valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno. Mi vara y mi callado te infundirán aliento. Es que somos la generación del libro. Y la generación del libro es la que impacta vidas en el mundo entero. La iglesia de Jesucristo no se está acabando. Por el contrario, es cuando más está levantándose a dar la batalla de la buena fe. Porque somos de la fe. ¿Cuál fe? La fe del Hijo de Dios. Esa es la fe en que vivimos. No es mi fe. Es la fe del que se entregó por mí, el que murió en la cruz. Esa es la fe en que yo vivo. Es mi confesión, entrar en Él, creer en Él, confiar en Él, llevar la luz y la sal a través de sus palabras. Así es la vida cristiana. Si tú no te preocupas por tener comunión con tu Dios, con tu Padre Celestial, de nada te sirve que eres cristiano o que vas a la iglesia. De nada te sirve. Otro título. 2 caminos, 2 formas de vivir. La puerta es una decisión final. El camino es el estilo de vida que sigue después. Tenlo muy presente. La puerta por la que entras es tu decisión final. El Señor es el que te trae a esa puerta. Él es el que conquista tu corazón y te lleva a entrar por esa puerta. Y cuando ya estás en el camino, debe ser entendido que ese ahora es tu estilo de vida. Eso es lo que vives ahora. Eso es lo que eres. Para eso fuiste escogido y llamado por Dios. Y ya no puedes vivir andando, titubeando a ver qué haces con tu vida. Si es aquí, si es allá. Ahí está la certeza en Cristo. El camino es espacioso. Pero ese es el camino de la carne. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos, y la lista es gigante. Permítame decirles, dice el apóstol, permítame repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. No entrará simplemente. No entrará. ¿Y saben cómo se llama eso? Juicio. Pero ahí está el Señor hablándonos.
vengan a mí los que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar. Amén. Pero ¿saben qué, mis hermanos? La iglesia de este tiempo, y escúchalo bien, la iglesia de este tiempo es la más privilegiada de toda la historia del cristianismo. Porque como nunca antes, las obras de la carne no están ocultas. ¿Sí se han dado cuenta? Las obras de la carne no están ocultas. Cuando yo era niño, cuando yo tenía 14, 15 años, había muchas cosas ocultas. Uno llegaba a los 21 años, por eso la cédula en esa época la entregaban a los 21 años. Jovencitos que están aquí, escuchen esto. A los 21 años uno todavía era un joven muy inocente de muchas cosas. Pero en este tiempo, en este mundo, todo se exhibe públicamente. Todo el pecado está a la luz, dispuesto para la gente, diciéndole, ven y elige esto. Y además se sienten orgullosos de exhibirlo. Las obras de la carne son evidentes a tus ojos. Las obras de la carne son un enemigo nuestro. Y contra ese enemigo tenemos que luchar. Amén. Por eso dice la Escritura, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que viven todavía bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Ten esto muy presente. Se predica para que lo apliques a tu vida. Y aplicarlo a tu vida es tomar esto, beberlo, comerlo, rumiarlo, masticarlo, pensarlo, meditarlo y empezar a actuar. No es Dios, cámbiame. El Señor ya te está instruyendo para que cambies. ¿Lo entiendes, mi hermano? Si es claro para ti, es claro para ti, mi hermano. Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. Aquí quiero hacer una pausa. Aquí tenemos unos ejemplos valiosos. Tenemos a Laurita Saldaña, tenemos a Eliana Pérez, tenemos a Juliana Cáceres, tenemos a Luisa Ramírez, tenemos a Jaime Molina, tenemos a Juan Manuel Barrera, a César Marino Barrera. Todos ellos fueron a la universidad siendo del camino cristianos y se enfrentaron a muchas dificultades. ¿Es así o no? Los que están, ¿sí? Levantan la mano. ¿Estoy mintiendo? ¿Cierto, Eliana? Se enfrentaron, hubo oposición, hubo rechazos, hubo señalamientos, pero hoy son profesionales. Gloria a Dios por eso. Eso es lo que el Señor quiere para ti, Samuel, para ti, Miguel Ángel, para ti, Laurita. Dios quiere eso como ellos han podido y se graduaron
y salieron adelante y siguen emprendiendo. Siguen luchando, sí, hay más dificultades, pero ahora son más valientes que antes. Porque Dios está con ellos. Porque Dios los bendice. Entonces no es como se inventaron, es que tengo que ir a facturar, no. Es que tengo que ir a amar. Tengo que ir a amar como Cristo. Solo haz eso, ama como Cristo. Ama a tu esposo como Cristo. Ama a tu esposo no creyente como Cristo. Ámalo. A tus padres que no son creyentes, ámalos como Cristo. Esa es la gran humillación del creyente. Pero es la bendición más grande que el Señor nos ha entregado para la vida. Amén. Mira esto. Debes observar que el pecado comienza caminando en una dirección equivocada. No muchas, una. Yo empecé a los 11 años. Con un cigarrillo. Y a los 15 ya me fumaba un paquete. A los 16 ya estaba en una clínica de reposo. Empezó por algo muy pequeño. No te dejes contaminar. No lo admitas. Entonces dijo a la multitud: el camino angosto es la vida del discípulo. Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir. Tome su cruz cada día y sígame. Eso es lo que debemos hacer. Porque en el camino vamos a observar que siempre el pecado comienza por una dirección, tal vez pequeñita, pero equivocada. Un mal consejo, un mal amigo, un mal vecino, un familiar cercano perverso. Mucho cuidado. Pero si Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes, Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. ¿Tú quieres eso? ¿Lo quieres verdaderamente para tu vida? Amén. ¿Seguir los pasos de Jesús? Amén. 2, 3. Amén. Pero somos todos los que debemos decir: sí, yo quiero. Amén. Esas son nuestras oraciones que debemos presentar al Señor. Algunos dicen: yo pongo mi petición de oración para que el Señor me ayude a seguirlo a Él. Toma la decisión, mira la instrucción. Avanza. Porque la iglesia de Cristo es el cuerpo que avanza armado, es el organismo vivo que avanza armado para la guerra espiritual. Esa es la verdadera guerra espiritual que tenemos. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Y sepa esto, mi hermano, sepa esto. Un discípulo, escúchenlo bien, un discípulo no sigue tendencias. Un discípulo sigue a Jesucristo, su maestro. Amén. Amén. Dice la Escritura: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la buena voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Amén. Amén. Eso quiere Dios para todos nosotros.
¿Qué sacan esas personitas que andan por ahí? Es que yo todo lo puedo. Es que yo me levanto y yo madrugo, es que yo hago esto, es que yo emprendo y todo. Si vive separado de Dios, ¿de qué le sirve? Si al entrar por la puerta angosta tiene que despojarse de todo. No puede seguir cargando eso. Y acuérdese, hermano, es individual. Tú podrías tener 5 hijos. No los puedes tomar de la mano y entrar. No. La entrada a cada uno le corresponde tomar la decisión. Por eso les decía al comienzo, 2 caminos, una decisión. Amén. Amén. Es una decisión. Tu responsabilidad es preparar a tus hijos para que entren. Esos son los primeros discípulos. Los que tú tienes son los que están en tu casa. Esos son tus discípulos. Y empiezas a extenderte. ¿Sabías eso? Que tus hijos son tus primeros discípulos. Amén. Hijitos, no se conformen a la vida de este tiempo. Hay 2 destinos: vida nueva, vida eterna o perdición. No hay más. El Señor Jesús termina hablándonos de las consecuencias eternas en llamas de fuego, y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia de nuestro Señor Jesús. Serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor y de su glorioso poder. Y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿A dónde fue lanzado? Al lago de fuego. Y luego dice, y ellos irán al castigo eterno. Pero los justos, mira lo que dice de los justos, entrarán en la vida eterna. Amén. Ahora entendemos por qué la Escritura dice que el reino de los cielos es justicia, paz y gozo. Eso es lo que nos espera. Eso son tesoros invaluables que el Señor nos quiere entregar. Ese es el destino de la puerta estrecha. Pero muchos no quieren ingresar por allí. Vaya usted, le dicen a la esposa, vaya usted y ore por mí. Pero tú como esposa, si el esposo no está aquí, ve y dile, y tú como esposo, si tu esposa no está aquí, no pertenece al pueblo del Señor todavía, tu responsabilidad es ir a ella y decirle esta verdad. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pues la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Eso le has dicho a tus familiares? Si no lo has hecho, es tiempo, porque los días son malos. Ve y háblales. Ese es el Evangelio. Y les secará toda lágrima de los ojos. Y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Yo quiero ir allí. Amén. ¿Y tú? Amén. Todos. El Señor quiere que vayamos allí. A eso se refieren las Escrituras cuando dicen, ningún ojo ha visto,
Ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para los que lo aman. Entonces, Iglesia Visión Colombia, Iglesia, atentos aquí. Jesús no nos está presentando una sugerencia. ¿Sí me escucharon? Jesús no nos está presentando una sugerencia. Él está presentando para ti una decisión que debes tomar. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. ¡Ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir! Esto que voy a decir no es pentecostalismo. Dile a tu vecino. Así. Escoge la vida. Solo puedes entrar en el reino a través de la puerta angosta. Hermanos míos, la Biblia entera, toda la Biblia, escúchalo bien. Apunta a una gran verdad. Dios ofrece la vida. Dios nos ofrece la vida eterna. Pero cada uno que haya sido tocado y sensibilizado por el Espíritu Santo debe responder hoy a su llamado. Debe hacerlo. Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora mientras está cerca. En el momento preciso, dice, te oí, en el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora. Hoy es día de salvación. Amén. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Y vuelvo a repetir, Iglesia Visión Colombia, te das cuenta que toda la Escritura converge en el llamado de Mateo 7, 13 al 14. Solo puedes entrar en el reino de los cielos a través de la puerta angosta. La carrera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil, y solo son unos pocos los que alguna vez la encuentran. Ese es el mensaje, mis hermanos. Es lo que Dios quiere. Es el deseo del Señor, que ni uno solo se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Qué clase de cristiano está siendo formado en tu mente y en tu corazón? Vete hoy con esa reflexión. Examínate hoy, piensa en eso. Mientras esperas resultados de las elecciones hoy, ve pensando primero en ti. ¿Qué resultados esperas? ¿Cuál es la vida que tú quieres verdaderamente? Porque el Señor no quiere que tú te pierdas. El Señor quiere que te arrepientas. El Señor quiere que tengas una vida verdaderamente nueva. El Señor quiere que el reino en el que tú has entrado, tú lo experimentes verdaderamente como el reino de justicia, paz y gozo. Amén. Amén.